Mi nombre es Francisco Rodríguez Cruz, soy periodista y en el año 2009 empecé a hacer el blog Paquitos de Cuba. A partir de la propia manera en que estaba narrado el blog de una forma personal y el impacto que tuvo en ese primer momento, del Centro Nacional de Educación Sexual a mí me invitan a un curso de Derechos Humanos y Derechos Sexuales en el año 2010. En ese curso en el que estuvimos, éramos un grupo de hombres fundamentalmente gay, aunque había también personas que se identificaban como bisexuales y heterosexuales, pero éramos un grupo pequeño que en la medida de la propia dinámica del curso, concebido sobre la base de la educación popular, resultó en el surgimiento de la necesidad de crear un grupo de activistas. Por supuesto, a partir de ahí empecé a introducirme en un mundo de conocimientos, de nociones, de conceptualizaciones que yo no dominaba y no conocía. Cuando yo leo los primeros posts del blog, por ejemplo, me doy cuenta de lo homofóbico que yo era. Y todavía debo tener muchos prejuicios por ahí, pero uno se da cuenta de cómo evoluciona en la medida que adquiere determinadas concepciones, conceptos, conocimientos en definitiva. Y también se va generando un compromiso. Reconocer que hay un problema el cual hay que atajarlo con un no, ya desde el punto de vista político es importante para la sociedad porque se cobra conciencia de que por mucho que tú hayas avanzado hay cosas que no están bien y que puedes hacerla mejor. Y yo creo que eso es una ganancia neta. Pero en la medida que se crea conciencia y que se pueden hacer cosas juntos y que uno identifica que las discriminaciones se tocan todas, y que de alguna manera se cruzan y que logras ponerte en el lugar de la otra persona, yo creo que eso es muy positivo porque es que empieza a crearse entonces ese ambiente de comunidad. Al amparo de la institucionalidad se ejerce un activismo que tiene cosas positivas. Al tener ese amparo o esa protección o ese respaldo institucional, te permite interlocutores y decisores con los que tú puedes interactuar con más facilidad que un activismo más pequeño, más humilde, de un radio de acción más reducido. La principal desventaja del activismo que se ejerce desde las instituciones o amparado o vinculado a instituciones es la propia dinámica que tiene una institución que requiere determinados procesos, los procesos más largos, los procesos de decisión, de creación de consenso o de aprobación son también más extensos y a veces les es difícil reaccionar ante determinados hechos, lo cual es básico para el activismo. Y el activismo más independiente, más pequeño, a escala más microsocial, puede ser muy rápido a la hora de dar una respuesta, aunque sea menos efectivo en alcance a nivel social. Entonces, por ahí andan las cosas. Yo creo que las dos opciones son válidas y necesarias en el caso de Cuba. El mayor ejemplo de esto fue la aprobación del Código del Trabajo, que fue la primera ley que explícitamente reconoce en Cuba una protección contra las personas por orientación sexual. No es que nos planteáramos eso como la primera prioridad, es que se iba a discutir el Código del Trabajo y era el momento de incorporar ese concepto, esa noción en ese ámbito legal. En la medida que se vayan actualizando normas y que se vayan planteando los cambios que hay que hacer a nivel social, pues habrá que incorporar esa mirada en toda la legislación del país. Ningún gobierno, ningún estado es monolítico, siempre hay tendencias hacia su interior. Hay personas que entienden mejor la necesidad de las transformaciones y otras que todavía el prejuicio es mayor. La balanza me parece que es positiva. Al menos ya es políticamente incorrecto ser homofóbico, transfóbico en Cuba, que es un paso importante de avance. Al menos ya es políticamente correcto favorecer que haya un respeto a la diversidad sexual. Se logró poner en la agenda de los medios este tema, primero muy tímidamente,
con cuotas de espacios, de tiempo, de extensión incluso, en el caso de los medios impresos, pero progresivo y acumulativo y en ampliación. De tal manera que ahora en la jornada novena ya es mucho más natural, por ejemplo, el abordaje de los medios. Hay muchos más periodistas preparados y preparadas para abordar el tema, que tienen una sensibilidad hacia el asunto, que les interesa. A mí lo que más me preocupa en este tema de las posturas políticas es que hay veces la creencia política no puede ser más importante que el motivo por el cual tú estás desarrollando una iniciativa de activismo. Todos estos grupos, independientemente de sus posturas políticas, en determinado momento tienen cosas importantes y útiles que decir. Y esta comprensión es difícil de lograr, porque entonces, bajo el prejuicio político de las opiniones distintas, se puede perder un poco el objetivo común de que estamos tratando de darle derechos a personas que no lo tienen, en la manera en que seamos capaces de negociarla, de aprender a participar, de aprender a dialogar y a escuchar a la otra y al otro, pues seremos más capaces de aunar opiniones y formar consensos en función de mejorar las cosas. Me insumo a tu locura callejera, a tu inconformidad con lo ya hecho, y siempre igual que tú pondré mi pecho para tomar el rumbo que tú llevas. Me insumo a tu verdad como bandera del que joven llama lo más hermoso, y sin que se da un rato de reposo, impone un nuevo mundo a su manera.